Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos sean muy bienvenidos. Por favor, ajusta tu configuración ya sea arriba o abajo si tu imagen no se está transmitiendo con claridad. Hoy continúo con la serie sobrenatural del Señor en La Voz del Maestro. Este es un tiempo en que Dios está muy involucrado y muy interesado en que la Iglesia de Jesucristo se dé cuenta de que nuestra fe no está destinada a ser una fe inactiva. Nuestra fe no está destinada a ser superficial, y la verdadera fe en el corazón de Dios nunca fue pensada para ser un lugar de comodidad y complacencia. Cuando miras las vidas de los cristianos del Antiguo Testamento y miras las vidas y los peligros, los grandes riesgos que incluso los cristianos del Nuevo Testamento y aquellos que continuaron en la tradición de la Iglesia fuera de las páginas de la Biblia, si miras lo que la gente hizo por su fe y cómo avanzaron el Evangelio del Señor Jesucristo con gran riesgo personal para sí mismos e incluso para sus familias por la pasión que tenían por Jesucristo personalmente, no puedes evitar preguntarte qué pasó con ese fervor. ¿Qué pasó con esa pasión? ¿Y qué pasó con ese fuego que en gran medida falta y casi no existe en la Iglesia moderna? La respuesta no necesita mucha búsqueda. Es porque la base de la Iglesia moderna está construida sobre una visión y una comprensión del Señor Jesucristo que están muy alejadas de lo que la Biblia realmente enseña. Y así que esto es simple lógica y hecho. Si construyes cualquier cosa sobre un fundamento defectuoso, o si comienzas cualquier trabajo sobre un supuesto equivocado, entonces no importa cuán alto edifiques tu torre, porque comenzaste con los ladrillos incorrectos en el fundamento, todo lo demás que construyas encima de eso estará en riesgo de derrumbarse. Si el fundamento es golpeado o pateado, se caerá porque no tiene una base estable para comenzar. Muchas veces si interactúas con muchos cristianos, rápidamente descubrirás con unas pocas preguntas que la visión que tienen del Señor Jesucristo es la de un Dios que está empeñado en hacer todo por ellos. Él proveerá para ellos, Él los alimentará, Él les enseñará, Él los guiará suavemente por pastos verdes y tréboles. Pero al mismo tiempo también encontrarás que en el corazón de muchas personas no existe la expectativa de que se supone que deben hacer algo para Dios. Muchos de nosotros no tenemos el punto de vista de que le debemos algo a Dios porque sentimos que la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz fue solo como un acto inicial para una gran vida en la que Dios hará todo, y nosotros como pequeños infantes, sus preciosos amados, solo necesitamos sentarnos y recibir. Pero los tiempos finales, nos guste o no, revelarán una realidad muy diferente del cristianismo. Los tiempos finales serán tiempos que probarán al vaso humano físicamente, emocionalmente y especialmente en el área de lo sobrenatural. Así que si tenemos una iglesia que todavía está atrapada en doctrinas elementales y discutiendo sobre si la profecía aún existe hoy y sobre si todo es una metáfora y una imagen y no es real, los tiempos finales serán un tiempo en el que muchos de nosotros desearíamos haber sembrado semillas de tiempo personal con Dios. Que hubiéramos sembrado semillas de verdaderamente entender la palabra de Dios tal como está escrita y no como se enseña actualmente. Así que hoy, en la serie Sobrenatural, una serie que al ir desarrollándola, de verdad estoy viendo el corazón del Señor respecto a por qué Él la trajo. Estas cosas de las que estoy hablando pueden que no sean para nuestro mañana inmediato. Sin embargo, son con el propósito de despertar a la Iglesia de Jesucristo, que está lenta y dormida. Son con el propósito de realmente confirmar lo que muchas personas que ahora no son cristianos, pero por la voluntad, la gracia y la misericordia de Dios, llegarán a ser creyentes en el presente y en el futuro progresivo. Cuando estas personas se topen con videos como este y descubran que cosas que han experimentado personalmente, cosas de las que han escuchado y en las que han creído, o cosas que les han dicho sus familiares o en sus culturas, pero que no necesariamente tienen una visión de Dios o ven cómo Dios se relaciona con esto. Cuando empiecen a escuchar estas verdades, atadas al hecho de que nuestro Creador es central para todas las cosas en este planeta, nada sucede sin el conocimiento y el permiso de Dios. Así que hay cosas que el Señor permite no porque sea el deseo personal del Señor, sino hay cosas que Dios permitirá porque Dios sabe que la humanidad es excesivamente pecadora. Cuando las personas que están en la iglesia comiencen a despertar y se den cuenta de que estas cosas son parte y parcela de la realidad que nosotros como cristianos enfrentaremos. Y cuando las personas que están fuera de la iglesia pero que llegarán a la fe, la Biblia los llama a aquellos que están siendo salvos. Cuando estos dos grupos de personas se den cuenta desde diferentes ángulos de que estas cosas son verdaderas y son reales,
Van a poner una demanda muy pesada sobre el corazón humano para que despierte y comience a recibir tanta verdad como pueda mientras el sol aún brilla. Así que continuaré, y el video de hoy es sobre zombies. De nuevo, hay mucho material en la voz del maestro sobre criaturas sobrenaturales y seres sobrenaturales. Y como decía, mientras lo estoy repasando y haciendo mi mayor esfuerzo para ponerlo todo en el dominio público, realmente estoy viendo el corazón del Señor. Realmente estoy viendo la razón por la que Él me movió a esta serie mucho antes de lo que personalmente habría escogido. Así que el sueño de hoy se llama Más cerca de lo que piensas. Es del 24 de agosto de 2019. Y este fue uno de los sueños más difíciles que he tenido. Tengo muchos sueños difíciles. Veo muchas visiones difíciles, pero para mí las más duras son los sueños donde no puedo decir que estoy soñando. Cada vez que tengo una experiencia sobrenatural, cuando estoy despierta sé que esto es un sueño, esto es una visión. Esta es una visión que estoy viendo, o el Señor simplemente está poniendo imágenes delante de mí mientras Él habla. Pero cuando tengo sueños donde es imposible para mí distinguir que estoy soñando, estos realmente son difíciles. Y lo que he aprendido al ver estas experiencias y al escribirlas ya que me involucran, lo que he aprendido es que las cosas que hago en estos sueños son parte esencial de las cosas que haría si estuviera despierta. Y así siento algún tipo de consuelo, aunque es una experiencia aterradora. Sí siento algún tipo de consuelo de parte del Señor como mostrándome, celestial, esto es lo que harías. Y a veces también es una especie de motivación para prepararme en caso de que alguna vez me encuentre en esa situación. Así que el sueño se llama Más cerca de lo que piensas. Y la escritura principal es esta. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Así que cuando tuve este sueño, escribí aquí en la publicación que estaba extremadamente asustada, porque el sueño fue tan real que no supe que era un sueño hasta que Dios me sacó de él. Así que mientras este sueño terminaba yo estaba orando desesperadamente. Estaba orando tan intensamente porque era una carrera contra el amanecer. Exactamente como lo ves en todas estas películas que la gente piensa que estoy viendo. No tengo tiempo para cosas así. No hay necesidad de ver películas de terror ni de perder mi tiempo con esas cosas porque las cosas que Dios me muestra, especialmente cosas del mundo real como la trata de personas y personas siendo sacrificadas bajo tierra, no hay necesidad de que yo pase tiempo viendo las representaciones de eso en la televisión cuando puedo verlo en vivo directamente de Dios. Terminé orando en lenguas durante 1 hora después de este sueño y no pude volver a dormir. Y me senté y pensé, Dios, en estos tiempos, ¿qué puedo realmente decir? ¿O cómo puedo comunicar esta información, que alguna vez convencería a las personas de que lo que digo es la verdad? Pero me alienta porque veo que Dios está despertando a su iglesia. Joel capítulo 2 y versículo 28 está en pleno cumplimiento. Las hembras y los varones están profetizando, y los viejos y los jóvenes están soñando sueños y viendo visiones, y muchas personas están siendo advertidas. Incluso personas no salvas están teniendo sueños acerca de estas cosas. Así que tengo la esperanza de que el Señor hará su voluntad. Y así en este sueño América había sido destruida. Era América destruida más allá del reconocimiento. Todo el sueño tuvo lugar en un paisaje incendiado. He hablado de este paisaje en llamas antes, creo que en la profecía Ezequiel 13, que es la profecía donde el Señor me mostró que el presidente Trump ya no regresaría al poder. Lo vi preparándose para bajar de un podio. Y en el fondo detrás de él Dios me estaba mostrando en ese sueño una especie de línea de tiempo. Así que vi la bandera estadounidense en llamas mientras la nación ardía y la nación perdía prestigio y la nación entraba en guerra civil. Vi mucha agitación. La gente estaba amotinándose y protestando en las calles. Estaban incendiando, estaban quemando tiendas y edificios y cosas así. Pero también vi a lo largo de esa línea de tiempo América bajo asedio. Vi misiles. Dije que los misiles estaban curvándose de 3 y 4 en el aire y bombardeando edificios que ya habían sido alcanzados. Y así Dios me estaba mostrando que en los tiempos futuros de América, esta nación se convertirá en víctima de tal represalia. Tanta venganza se derramará de los enemigos de América que aun cuando hayan bombardeado sus objetivos, los volverán a bombardear para asegurarse de que la nación se vuelva metralla y polvo. Y así América en este sueño era eso, era esa América que vi en los tiempos futuros después de que el presidente bajara de su podio. Estaba ardiendo y todo Estados Unidos tal como lo veía, al menos lo que era visible para mí, estaba destruido. Así que todo el sueño tuvo lugar de noche con fuegos ardiendo en el horizonte.
En Ezequiel 13 vi que América fue tan golpeada por armas de guerra que los árboles se estaban quemando donde estaban, así que he hablado de este sitio. También puedes leer la profecía El Pozo de Fuego. He hablado de este sitio donde ves árboles de pie y todavía tienen savia en ellos. Así que no son árboles viejos y muertos. Son árboles vivos y están enraizados en la tierra, pero están ardiendo como paletas de pie. Las copas enteras están en llamas y es tal conflagración como no podrías creer. Y creo que ese lugar era donde vivo ahora en Nueva York, pero solo sabía que era una América destrozada y los edificios estaban calcinados. Los autos habían sido tan quemados que toda la pintura se había desprendido y cada ventana había sido destrozada por algún tipo de explosión o alguna clase de fuerza. Y yo estaba sola y simplemente caminaba. Hablado de cuánto se caminará en los tiempos finales. Simplemente caminaba. No sé a dónde iba, pero estaba sola y caminaba solo sobreviviendo. No tenía armas. No tengo ningún entrenamiento militar especial. Solo era un ser humano en movimiento para no quedarme atascada en un solo lugar. Y he compartido en muchos de estos sueños sobre zombies, también conocidos como reanimados, como los llamo, personas muertas animadas, personas reanimadas. Es que habrá mucho caminar simplemente porque no querrás quedarte en un solo sitio por mucho tiempo. Habrá mucha gente loca en movimiento que no está reanimada, solo personas que se habrán desquiciado mentalmente por lo que pasará en esta nación. Habrá aún más vigilantes, como personas que no escucharán ninguna ley, simplemente porque allí no habrá ley. También habrá mucha gente desesperada. Y así, seas hombre o mujer, no querrás quedarte en un solo lugar mucho tiempo a menos que sea una comunidad adecuadamente edificada, protegida y ordenada. Y habrá algunas de esas. Así que yo estaba caminando y no tenía nada en mi mente. Mis pies simplemente se movían. Pero después de un tiempo me di cuenta de un cierto tipo de movimiento. Y es ese tipo de movimiento que siempre ves en esas películas tensas de suspenso cuando te están siguiendo. Así que el sonido se movía cuando yo me movía, pero si me detenía a escuchar, el sonido también se detenía. Y lo que sea o quien sea que estaba caminando detrás de mí, era tan bueno en esto que pronto me di cuenta de que estaba siendo seguida por algo que era muy inteligente y muy... Déjame usar la palabra correcta, simplemente algo muy observador. Es muy difícil caminar con alguien mientras camina y saber cuándo va a detenerse y detenerse también. Así que recorrí mucha distancia de esta manera, guiándome solo por el sentimiento, por el impulso interno en mi espíritu de que algo me estaba siguiendo, porque no podía escuchar las pisadas de esta cosa debido a mis propios pasos crujiendo sobre vidrios y grava y cosas así, pero cada vez que me detenía, eso también se detenía. Así que eventualmente me convencí tanto de que estaba siendo rastreada que me desesperé y empecé a correr. Y esto es exactamente lo que las cosas que causan terror en este mundo buscan hacer. Buscan empujarte a un estado de pánico. Así que mira a tu alrededor los últimos 2 años, todos los mandatos y las diferentes leyes y reglas y anuncios y cosas que constantemente se transmiten en las noticias. Si no te has dado cuenta hasta ahora de que todo eso se hace para desatar las cuerdas de tu corazón hasta que estén tan debilitadas por el estrés y el miedo, y si no has empezado a protegerte de eso hablando con firmeza, no es suficiente leer la escritura. Debes declarar abiertamente la escritura con tu boca. Eso se llama el poder de la confesión audaz. No es suficiente leer tu Biblia en silencio. Si estás leyendo un salmo de guerra como el Salmo 18 o el Salmo 71 o el Salmo 91, y solo lo lees con tus ojos y no pasas realmente al uso activo de la palabra como una espada abriendo tu boca y declarándola sobre tu vida, entonces tengo que decirte que te estás perdiendo el aspecto más importante de la escritura, que es que nadie compra una espada y la mantiene en la vaina. La sacas y la usas y te vuelves hábil en ella porque en el día que necesites confiar en ella, si no has hecho estas cosas, será muy difícil que sea una espada efectiva. No es en el día de la guerra que sacarás el arma o la espada y empezarás a aprender cómo uso esta espada. Eso no es sabiduría en absoluto. Y así esto fue capaz de empujarme al pánico. Fue capaz de llevarme de la incertidumbre a la precaución, a un estado elevado de conciencia y finalmente al pánico. Y empecé a correr. Así que estaba mirando y corriendo por las calles, buscando fuego. Necesitaba llegar al fuego porque para ese momento ya había descubierto lo que me estaba siguiendo, y era uno de esos reanimados muertos, es decir, esos que siguen vivos, que me estaba persiguiendo, y yo estaba corriendo lo mejor que podía. Pero este reanimado ni siquiera estaba haciendo esfuerzo alguno para seguirme. Así que yo estaba corriendo lo mejor que podía. Está bien, no soy Florence Joyner, pero tampoco soy floja. Pero esta cosa no estaba poniendo ningún esfuerzo para mantenerse a la par conmigo, y podía escucharlo reírse,
Y tengo que enfatizar que todas estas cosas eran como yo estaba ahí. Así que sentí que estaba corriendo por mi vida porque hasta donde yo, celestial, sabía, esta es mi vida, de verdad estoy aquí. Y esto de verdad me está pasando a mí. Y por la misericordia de Dios me encontré con un fuego en un tambor, ya sabes, esos fuegos que se ponen en los grandes tambores de metal y luego la gente se reúne alrededor para mantenerse caliente. Normalmente ves a personas sin hogar haciendo eso cuando el invierno es realmente malo. Encontré un fuego en un tambor. Y luego, por Dios, otra vez, vi esta rama realmente grande y yo pensaba que esto no puede ser un bastón ni nada de eso. Era una rama enorme, casi tan alta como yo y muy gruesa, y la metí en el fuego porque ya estaba seca y oraba fervientemente para que esta rama prendiera fuego. Y se encendió, y la saqué lista para defenderme, y vi la cosa que me había estado siguiendo. Ahora, cuando era niña, sí tenían algunas apariciones de reanimados, pero siempre eran extremadamente lentos y torpes, y hacían así, y siempre estaban diciendo cerebros, cerebros. Esto no es nada parecido a eso. Esto no es nada parecido a eso. Estas cosas son extremadamente ágiles y tienen la habilidad de los felinos salvajes. Así que pumas, leopardos, cougars y cosas así. Esto se acerca más a lo que son los reanimados y tampoco son tontos. Ya no tienen la capacidad de pensamiento que tenemos como personas. Así que la capacidad de empatía, de amor, de entendimiento, de paciencia y cosas así no la tienen. Lo que manifiestan fuertemente es astucia. Manifiestan mucha astucia y su pensamiento muestra exactamente lo que esperarías de los leones en la manada cuando están cazando o de otros felinos salvajes. Así que saqué esta cosa y a la luz de esta rama vi que es un pariente muy cercano mío. Esta es en realidad una persona a la que le testifiqué, o mucho en la vida real. Y esta persona usualmente no quiere oír lo que digo. Usualmente tiene muy poca paciencia para que yo comparta la palabra de Dios o la persona de Dios o la bondad de Dios. Y estoy segura de que muchos de ustedes pueden relacionarse con esto porque tienen familiares que rechazarían totalmente la palabra de Dios. Y luego está este otro tipo de familiar que siempre baila alrededor de Jesús. Es una posición muy extraña. Yo misma no la entiendo. Es gente que de hecho no usará su boca para decir que no hay Dios. Así que no son ateos. No negarán abiertamente a Dios, pero al mismo tiempo en el ejercicio diario de su humanidad, en su vida cotidiana, simplemente no encuentran ningún hueco para Dios. Ni siquiera tienen un diminuto bolsillito en el que puedan decir, bueno, haré de este mi pequeño bolsillo cristiano y escucharé por un minuto o dos. Simplemente no tienen ningún uso para él en su persona. Y esto esto en realidad, yo creo, y la escritura me lo confirma en Apocalipsis, es un estado peor en el que estar que el del ateo. Porque, ves, el Señor dice, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Cuando alguien está frío, el Señor sabe que está frío. Esta es una persona que totalmente dice que no hay Dios. Y por supuesto sabemos que la Biblia dice que es el necio quien usará su boca y dirá que no hay Dios. Y luego hay personas que están encendidas, ardiendo por Dios. Y sabemos que esos son las ovejas de Dios. Juan 15, las personas que permanecen en la vid verdadera. Ellos son las ramas que se aferran a él. Ellos viven su vida de acuerdo a la escritura verdadera que dice, separados de mí nada podéis hacer. Pero hay una enorme masa de personas en el medio que no toman. Son como esas personas de sin comentarios. No les gusta escuchar demasiado la escritura. Pueden soportarla por un rato, pero absolutamente se rehúsan a tomar una decisión por Jesús de cualquier manera. Y esas son las personas que la Biblia dice que él vomitará de su boca. Cuando vi que esta persona en mi familia había cambiado, quedé devastada. Esta persona se había convertido en un no muerto y yo estaba desconsolada. Tuve estas reacciones en una fracción de segundo. Me partió el corazón al reconocer a esta mujer, y ella sonrió con una sonrisa muy malvada porque vio el shock en mi rostro al ver que era ella, y estaba aterrorizada, y había un entendimiento en mi corazón de cómo esta mujer me había encontrado. Supe que ella me había encontrado por el ADN. Ahora siempre decimos el milagro del ADN mientras miramos a nuestros hijos y las generaciones en nuestra familia, donde siempre alguien volverá pareciéndose al bisabuelo o el niño se parecerá exactamente a su madre, como si no fuera hijo de su madre y su padre. El ADN es un milagro, pero puedo decirte, y he escrito estas cosas del Padre como parte de este video, puedo decirte que el milagro del ADN también se convertirá en el terror del ADN en los tiempos finales. Esta persona me había encontrado por el rastreo del ADN y la similitud de sangre. Y así, cuando se habían transformado, esto es algo que he observado acerca del reanimado.
Cuando descienden a su nivel animal más básico, comencé a hablar de esto en un video y me distraje y nunca lo terminé, así que déjame terminarlo aquí. Si vives en la ciudad de Nueva York y tu hermano quizás es parte del ejército y ha tomado el daño que causa daño y está estacionado en Fort Lauderdale o está estacionado en cualquier otra base, cuando las cosas se desmoronen y ellos cambien, no importa cuántos cientos o miles de millas ese reanimado esté lejos de ti, algo dentro de ellos comenzará a operar como una señal de localización. Y las primeras personas a las que irán, lamentablemente, es a la familia. El Señor me estaba haciendo entender en este sueño que incluso en esta ciudad de Nueva York tan densamente poblada, aun si eliminas a varios millones debido a lo que había sucedido con los bombardeos físicos, y eliminas a varios millones más que han perdido la vida, y eliminas a unos cuantos millones más que aún estaban vivos y habían huido. Esta persona prefirió ignorar a todos los demás y encontrarme a mí. Y hubo placer dentro de este reanimado al finalmente rastrearme y encontrarme y ver que yo vi quién había venido por mí. Y así los reanimados tienen la capacidad a través de la semejanza de sangre, porque son tu padre, tu madre, tu hermano, tu quien sea, incluso personas con las que has trabajado previamente. Vi esto en otro sueño. Ese sueño se llama un sueño del fin de América y dejaré el enlace abajo. En ese sueño las personas estaban en grupos y este hombre estaba en un grupo en particular. Y Dios me llevó atrás en el tiempo y me puso con ese grupo para que yo viera con mis propios ojos lo que sucedió. Este hombre estaba en un grupo y cayó enfermo con las fiebres que siempre serán la primera indicación de que una persona se está convirtiendo en reanimado. Hay un sueño que se llama Zombies en América. Zombies en América. Y en ese sueño vi que América estaba teniendo una crisis de agua terrible, el agua desapareció. Y la gente comenzó a tener estas fiebres horribles, 104, 106, y necesitabas agua. Necesitabas mucha agua. Ellos necesitaban mantenerse hidratados porque algo estaba pasando en sus células. Estaban desarrollando estas extrañas estructuras de cristalización tipo roca del Himalaya, cristal de roca, en sus células. Y era necesario que esas personas tuvieran mucha agua para mantenerse hidratadas. Y en ese sueño, como no había mucha agua, así fue como la gente, incluso en las ciudades, comenzó a convertirse en reanime. Y en ese sueño estaban asesinando personas y matando a mucha gente. Y así, con la escasez de agua, comenzamos a ver un aumento de reanime. Las fiebres comenzaron a aumentar en ese sueño. Y en el segundo sueño que mencioné, llamado un sueño del final de América, este hombre comenzó a tener mucho cansancio, mucha falta de aire, y comenzó a tener tantas fiebres una tras otra que estaba exhausto. Y por causa de él su grupo no podía moverse tan rápido. No podían cubrir tanto terreno como querían, pero todos amaban a este hombre. Era muy querido en medio de ellos. Y así que la mayoría de ellos en realidad no notó lo que le estaba pasando, pero el líder sí lo notó. Y el líder nos apartó y dijo, «Oh, vamos a dormir en un cierto lugar. Y si ves el sueño verás lo que pasó». Pero básicamente atrincheramos a ese hombre en un viejo autobús escolar. Así que cerramos el autobús y luego pusimos muchas cubiertas de metal grandes y cosas pesadas contra el autobús. Y cuando este hombre cambió, era tan fuerte y estaba gritando los gritos que solo puedes decir que son los gritos de las criaturas en Jurassic Park. La primera, esa es la única que he visto. Así que los gritos de esos dinosaurios que hacen ese tipo de decibel que la garganta de un hombre no es capaz de alcanzar. Así es como ese hombre estaba gritando y estaba sacudiendo todo el autobús con su poder. Y recuerdo estar tan agradecida con ese líder por tener la sabiduría de no sacrificarnos solo por cuánto nos importaba ese hombre. Pero el Señor me mostró cuando el Señor me sacó de ese escenario y me puso de vuelta con mi propio grupo. El Señor me hizo saber en mi corazón celestial, ese hombre, porque pasó tiempo en ese grupo, y comió comida con ellos, bebió agua con ellos, y solo por la proximidad, ahora que él está cambiado, está tan elevado en sus habilidades que será capaz de rastrearlos por el olor. Y el Señor me hizo saber que ese hombre no dejaría de rastrear a ese grupo hasta que hubiera matado a cada uno de ellos. Así que es algo muy aterrador. Así que esta persona me había encontrado de la misma manera y me estaban lanzando cosas mientras yo estaba parada junto a este tambor de fuego y sostenía este palo lista para defenderme orando como loca. No me golpearon con nada de lo que estaban lanzando, pero dije, de nuevo, yo sabía que era Dios. Si vas y lees la profecía, incluso verás. Bueno, no puedes ver ahora por la luz que lo subrayé en rojo. Yo siempre le doy a Dios su gloria y su debido. Mira, la preparación para los tiempos finales te ayudará, prepararte te ayudará.
No hay necesidad de frustrar al Señor y ni siquiera dar unos pocos pasos para tener comida extra o algo, aunque debo decir que todavía hay tiempo. Muchos de nosotros no entendemos lo que dice la Escritura cuando dice que Él pensará en desgastar a los santos. ¿Cómo se desgasta a los santos? Mike Tyson no entendería el proceso de ser desgastado. Yo estaba hablando con el Señor sobre esto porque Mike Tyson no está familiarizado con una pelea larga. Lo siento, señor Tyson, si alguna vez ves esto. Él no está familiarizado con una pelea larga porque su velocidad y agilidad siempre le permitieron terminar la lucha de un solo golpe. Y por eso es que la mayoría de la iglesia hay un gran seguimiento global que realmente cree que solo porque están comenzando a ver que los tiempos finales se alargan un poco, y la gente está hablando sobre reanime, y hablando sobre perros lobo que pueden hablar en el bosque, y hablando sobre estas reinas marinas que saldrán del agua, y comenzarán a acostarse con hombres. Ya no afligirán a los varones en el sueño. Muchos hombres tienen esposas en sus sueños, y por eso sus matrimonios están fríos. Están acostándose con mujeres hermosas que se les aparecen en el sueño, y no tienen idea de que están acostándose con súcubos, que son simplemente sirenas en forma espiritual, estando en pacto con esas cosas, y sus verdaderos matrimonios humanos están siendo destruidos. Así que muchas personas piensan que porque hay un cambio en el cristianismo y algunas voces cristianas están hablando de estas cosas, estos son los signos y el Señor viene. Cuando la Escritura dice que este tipo, el de la bestia, hijo de perdición, va a pensar en cambiar los tiempos, las leyes, va a pisotear el remanente con sus pies. Dice que se le dará poder sobre toda tribu, lengua, nación y pueblo, y prevalecerá grandemente contra los santos. ¿Cómo se comparan versos como este con esta narrativa de que en cualquier día Jesús viene? Cuando dice desgastar, como estaba hablando acerca de Tyson, él no está familiarizado con lo que se siente estar desgastado porque está acostumbrado a terminar la pelea con 1 o 2 golpes bien dados, y muchos de nosotros pensamos que este periodo de tiempo del que estoy hablando simplemente va a empezar y luego terminar y luego estaremos en la cena de bodas. Pero que los sabios oigan y entiendan. Yo estaba agradecida con Dios porque este reanime estaba intentando desgastarme. Literalmente, ella saltó en un solo movimiento. Sabes, la mayoría de nosotros, si un auto estuviera aquí, tendríamos que treparnos al capó del auto y luego subirnos al techo desde una posición de pie. Esta mujer saltó y aterrizó como un gato encima de un auto. Después de que ella me lanzó ciertas cosas y no pudo acertarme porque el Señor desviaba su puntería. No es que yo sea tan buena esquivando, pero el Señor seguía desviando su puntería y ninguno de estos proyectiles ella los lanzaba con tal fuerza que si uno me hubiera golpeado, eso habría sido todo. Yo habría quedado de espaldas y 2 segundos después, ella estaría encima de mí. Así que el Señor estaba desviando su puntería y no me estaba acertando. Y yo dije que sabía que era Dios quien me estaba ayudando, así que yo me paré detrás del fuego de tambor, manteniendo el fuego entre nosotras. Y ella saltó encima de un auto cercano para esperarme. Así que sus ojos estaban clavados en mí y solo sonreía esa sonrisa. Y por un tiempo yo no sabía lo que ella estaba haciendo. Yo estaba allí de pie y el fuego está ardiendo y mi rama está ardiendo. Y noté después de un tiempo que ella no me estaba mirando. Ella estaba mirando la rama y fue entonces cuando sentí frío, y te leeré lo que vino a mi mente. Ella está esperando a que esta rama se consuma. Ella no puede quedarse aquí hasta el amanecer porque la luz del sol es destructiva para ella, pero está dispuesta a arriesgarse a que la rama se consuma o que este fuego en el basurero se apague antes de que salga el sol, y yo no sé hacer matemáticas de árboles. Longitud de la rama multiplicada por el ritmo de quema es igual a va a durar esta vara hasta la mañana. Y cuando entendí que esto iba a ser una lucha entre yo, el amanecer, el fin del fuego y este reanimado familiar que me había encontrado, sí sentí desesperanza, y es en ese momento exacto que el Señor literalmente me siento saliendo de estos sueños como alguien que se levanta. Yo lo llamo la sensación de subir en el ascensor. Y así que en esta publicación solo compartí con la gente que debes nacer de nuevo. Quiero que entiendas, si eres un gamer ahí afuera, personas que son gamers y personas que, ya sabes, ellos están más metidos en esto del Xbox. Estos chicos, hombres adultos, chicos jóvenes, muchos de ellos han estado muy expuestos a estas cosas. Siempre digo que la iglesia siempre es la última en enterarse de todo lo que la iglesia debería saber, simplemente porque está fuera de nuestro paradigma normal. Es tiempo de salir del paradigma normal y comenzar a expandir tu base de conocimiento tanto y tan lejos como puedas.
Así que necesitas nacer de nuevo. Así que si alguien encuentra este video, eres un corredor de bolsa, ya sabes, eres una mamá exitosa con tu propio negocio de decoración de casas, ya sabes, eres un niño que estudia en casa, lo que sea, si no has nacido de nuevo, entonces estos videos no pueden beneficiarte mucho porque estás en el círculo más alejado de Dios, porque nadie va a sobrevivir los tiempos finales sin Dios. Tú puedes prepararte, y eso es sabio. Quiero decir, como estaba diciendo, no frustres a Dios sentándote ahí como, oh, sabes, Dios proveerá, y ni siquiera te das cuenta que la razón por la que Dios aún te tiene con un poco de dinero es para que salgas y adquieras un extra, para que puedas resistir el desgaste de los santos. Porque el enemigo seguramente va a hacer de esto el tramo más largo posible, porque muchas personas capitularán por causa del tiempo. Simplemente estarán demasiado cansados, demasiado frustrados, demasiado agotados, demasiado asustados, demasiado amenazados, y simplemente capitularán al sistema de la bestia y dirán, ¿sabes qué? Esto es más fácil y estoy seguro de que Dios no se enojará. Dios entiende y Dios conoce mi corazón. Así que si no has nacido de nuevo, entonces probablemente esto es solo información secundaria que pasará de largo para ti. Pero nuevamente, para el que ha nacido de nuevo, tienes que entender que hay niveles más profundos en Cristo. En la escritura, en el libro de Hechos, había un hombre endemoniado. Y algunas personas que habían visto a Pablo haciendo milagros en las diversas ciudades se acercaron a este hombre endemoniado e intentaron expulsar los demonios de él. Así que lo que hicieron fue que vinieron y simplemente dijeron, en el nombre de Jesús que Pablo predica, sal. Y el demonio respondió y dijo, bueno, a Pablo lo conozco. Y a Jesús lo conozco. ¿Pero ustedes quiénes son? Ahora, cuando escuchas al reino espiritual cuestionándote y diciéndote en tu cara de una manera tan descarada que en realidad queda registrada en la escritura para la eternidad. Bueno, yo reconozco el nombre del Señor del que hablas y reconozco el nombre del siervo del Señor del que hablas, pero en ti no veo nada. No veo fe. No veo poder, no veo autoridad, no suficiente para mandar a un demonio como yo. ¿Sabes cuán fuerte tiene que ser un demonio para realmente hablar a través de la boca de otra persona? Mira, muchas personas están endemoniadas y yo las veo en el tren todos los días. Las veo. Cuando me subo al tren simplemente hay esto. El espíritu reconoce al espíritu. Ellos saben, yo sé. Usualmente se levantan y se alejan. A veces salen completamente del vagón del tren y suceden pequeñas cosas y yo estoy callada y el demonio está callado y ambos viajamos en el tren hacia donde vamos. El demonio tiene un lugar a donde ir y yo también. Pero cuando un demonio es tan poderoso dentro del vaso humano que es capaz de operar las cuerdas vocales, los dientes y la lengua, y tener una conversación, entonces estás viendo un demonio que realmente no se ve molestado por su huésped. Porque si el huésped tuviera algún poder, no habría nadie en la casa. Porque esta es la casa, lo digo todo el tiempo. Este es el templo, este es el lugar donde mora la gloria, esta es la casa del Padre. Pero cuando un demonio puede hablar y tener una conversación, con seguridad ese demonio se ha establecido con cierta autoridad, y con seguridad el demonio no le teme a su huésped. Pero cuando el demonio le dice al que ha venido a confrontarlo, bueno, yo conozco al Dios de poder, y conozco al siervo del Dios de poder, pero en ti no veo nada que me cause temor. ¿Por qué has venido a tener esta conversación conmigo? De hecho, déjame darte algo para que me recuerdes. Y este demonio saltó sobre esos hombres, porque no era un hombre, sino un grupo de hombres. Dice que los golpeó completamente y los despojó de sus ropas y los dispersó en la calle ese día. Y espíritus aún más fuertes como este serán liberados en el final de los tiempos. Así que si eres nacido de nuevo, aunque seas un creyente nuevo, mis palabras no son para asustarte. Mis palabras son un desafío para ti, para que dejes los canales de dulces caramelos, tu mejor vida ahora y te metas en la palabra de Dios. Si eres un cristiano nuevo de menos de un año, comienza en el libro de Juan, porque en el libro de Juan se pueden encontrar más letras rojas que en cualquier otro lugar. ¿Qué son las letras rojas? Jesús hablando acerca de sí mismo. Si quieres operar en el poder de Jesucristo, es mejor tomar sus propias palabras de su propia boca y esconderlas en tu corazón. Así que nacer de nuevo no es suficiente. También tienes que empezar a ascender en los rangos de entendimiento de esta palabra de Dios, porque es tu espada, tu escudo, tu casco, cinturón, tus zapatos y coraza. Es la única cobertura que salva en estos tiempos finales. Y así, algunas cosas que el Señor mostró y me dijo es que reanimar será un juicio sobre la tierra por las decisiones que la gente en la tierra ha tomado.
Esta es una declaración directa a la nación de América. Sin embargo, el Señor dice que reanimar estará en todas partes, y la razón por la que reanimar estará en todas partes es porque estas personas no han venido simplemente de cualquier sitio. No son un proyecto de ciencia y no son un acontecimiento sobrenatural espontáneo como muchas personas creerían debido a lo que sea que estén viendo allá afuera. Así que no son alienígenas ni demonios descendiendo del cielo. Los reanimados son un subconjunto específico de una humanidad corrompida. Y la razón por la que son un subconjunto específico es porque este grupo surgirá de personas que han tomado el daño que causa daño, y el Señor me dijo que recordara a las personas los muchos videos que he hecho en este canal. Puedes encontrarlos en la lista de reproducción médica, así que si buscas en este canal encontrarás la lista de reproducción médica y hay una profecía muy importante, se llama Señor ayúdame. Tiene un elefante y tiene un elefante como, un momento por favor. Lo buscaré, lo buscaré. Déjame buscarlo ahora para que todo se haga correctamente. Listas de reproducción. Un momento, por favor. Supervivencia del MASAP. Esa es la primera vez que el Señor me habló oficialmente sobre el daño que causa daño. Así que busca la profecía supervivencia del más apto. Y hay bastantes ahí. Así que el Señor dice que debido a la penalidad del error en el cuerpo, la penalidad del error en el cuerpo simplemente significa la consecuencia natural de una acción que has tomado por orgullo, porque creíste a organizaciones o liderazgo y nunca buscaste al Señor, incluso como cristiano no buscaste al Señor. No buscaste al Señor acerca de su respuesta sobre cómo proteger esta casa. Esta es la penalidad del error en el cuerpo. Y aunque no todos los que han recibido el daño van a cambiar, como dije, porque se ha recibido en multitudes de multitudes, cientos de millones de personas en todo el mundo. Es lógico que los reanimados serán un subconjunto muy grande, pero no son un suceso sobrenatural. Son el resultado de una ingeniería biológica particular, daño biológico, y de ahí es de donde vendrán. Son fuertes y mortales, pero pueden ser eliminados y pueden ser ahuyentados. Así que en algunos sueños veo que los reanimados pueden huir a causa de la escritura, pero en este claramente no lo hizo. Este estaba listo para enfrentarse conmigo hasta la muerte. Este estaba listo para arriesgar la luz del sol, que lo destruyera, con tal de tener la oportunidad de destruirme a mí. Y así puedes ver el nivel de odio a la humanidad. No importa que yo sea cristiana. El nivel de odio hacia la humanidad que los reanimados tendrán es una característica distintiva de ellos. Por eso serán tan violentos. Pueden ser ahuyentados por la fuerza y también pueden ser ahuyentados por la palabra de Dios. Un sueño que vi, literalmente se llama Los Muertos Caminantes. Ese es el nombre que el Señor me dio para ese sueño. Vi que la gente en el sur expulsó a los reanimados por la fuerza. Los mataron en multitudes. No tenían miedo. La gente en el sur realmente formó grupos de caza. Y salieron y los cazaron de noche, lo cual requiere cierto valor, y erradicaron a bastantes de ellos, y no los vi usando la Biblia, usaron armas y tuvieron mucho éxito. Pero el Señor dijo que debo decir que su palabra es excepcionalmente poderosa y que básicamente es el dedo de Dios lo que protegerá a las personas. Así que pondré los sueños que he mencionado aquí, el sueño de los zombies en América, los muertos caminando, y un sueño sobre el fin de América. Los pondré ambos en la caja de descripción y los pondré en el primer comentario que yo deje en el blog. Por favor, siempre revisa si dejo un comentario porque usualmente o estoy dejando una edificación o estoy dejando información sobre, ya sabes, cosas importantes que necesitas saber, pero cosas que no necesariamente deseo poner en los videos del Señor. Soy Celestial y gracias por estar conmigo. Por favor, dale me gusta a los videos. Por favor, deja un pulgar arriba. Por favor, suscríbete al canal. Si estás suscrito y no recibes notificaciones, eso realmente no es culpa mía. No sé lo que YouTube hace con ciertos canales que tal vez no les gusten. Así que lo mejor que puedes hacer es de suscribirte y luego volver a suscribirte y luego tocar esa pequeña campanita. Y entonces creo que estarás completamente suscrito, pero igual necesitas comprobarlo. No puedo hacer esto todos los días, pero trato de hacer tanto como pueda según mi agenda lo permita. Así que gracias por estar conmigo, comparte el video, compártelos de manera reflexiva y no eres responsable de las respuestas de otras personas a estos videos. Así que no tomes sus respuestas de manera personal. Estas son cosas difíciles y porque no encajan en la vida normal de mamá, papá yendo a trabajar,
ganando un salario 401k. Siempre digo que creo que este canal se volverá mucho más importante cuando la gente tenga miedo y esté sufriendo. Cuando la gente tenga miedo y esté sufriendo y la luz se esté desvaneciendo, es cuando están mucho más dispuestos a aceptar información poco ortodoxa. Pero cuando están cómodos y se están tomando la vida con tranquilidad, se sienten muy sabios e inteligentes. Y por supuesto te dirán que es una tontería. No tomes estas cosas de manera personal. Recuerda lo que le hicieron a nuestro Señor y cuánto más nos harán a nosotros, sus estudiantes y seguidores. Así que gracias por apoyar los blogs, gracias por compartir. Y hasta que nos volvamos a ver, Dios te bendiga y adiós.